Buenas noches a todos los hermanos. Estamos listos para poder transmitir y no solamente transmitir, sino dar esa vida que recibimos, porque eso es lo que nosotros recibimos del Señor. Y lo digo así para que todo discipulador, todo asistente, todo aquel que está eh, discipulando, no olvide eso, que se trata de transmitir vida, enseñanzas que verdaderamente revelen a la persona de Cristo. Eso debemos esforzarnos en el Señor para poder alcanzarlo siempre. Vamos a ir a Hechos 6. Hechos 6, donde estuvimos trabajando el último día y me gusta tanto lo que encuentro en Hechos 6 y creo que todos vamos a aprender y vamos a recibir mucho también esta noche. Dice en Hechos 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Muy bien, vamos a ir despacio. Primero, el verso 1. Cuando dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Quiere decir que la iglesia allá en Jerusalén, muchas cosas comenzaron a hacerlas, o varias cosas a hacerlas muy bien. Otras, allí se notó los faltantes, allí se notó la falta de preparación que tenían para lo que el Señor ya había previsto. Recuerdan que nuestro apóstol hablaba en Reforma el último lunes acerca de estar preparados. Si volvemos a ese punto, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, había un crecimiento de discípulos impresionante. Pero, simultáneamente, ¿qué dice ahí? Hubo, si usted está leyendo conmigo, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Son aquellas cosas en las que pareciera que el Señor no nos permitió prepararnos, pero es todo lo contrario. Somos nosotros, eres tú como discipulador, eres tú como asistente, tú y yo como siervos o siervas del Señor, los que debemos de estar preparados para Dios. Preparados no solamente para enseñar, porque a veces parece que todo todo va dirigido a la enseñanza, por supuesto. Pero, a ver, yo puedo estar listo para enseñar las escrituras, pero no estoy listo para administrar todo lo que el Señor está dando. De repente y me cargo, porque cualquier ejemplo, ¿verdad? Alguien que dice, bueno, yo tengo mi grupo el día tal a tal hora, en línea. Y entonces lo está haciendo cada semana, pero siente que eso es todo, cree que es todo. Entonces cuando se le lleva a que esa es solo una pequeña parte, considera que ya se irrumpió en su comodidad. ¿Por qué? Porque ya tiene que estarlo haciendo otro día, otros días u otros horarios. Entonces, cuando hay algún tipo de resistencia, cuestionamiento en relación a eso, es porque no está preparado, no está preparada. Aunque diga, no, pues yo estoy listo, yo estoy lista para compartir la palabra. Y yo sé que voy a ser de bendición o quiero ser de bendición. Sí, pero
Cuando alguien, sus emociones le dirigen, sus emociones le gobiernan, naturalmente algo que ya debía de haber corregido hace mucho tiempo, pero se evidencia en un momento dado, en una circunstancia X, se evidencia que todavía no. ¿Y qué es lo que el Señor dice entonces? ¿Qué es lo que ha estado hablando? Trabajando, que estemos verdaderamente preparados. Cuando alguien, por ejemplo, su ego crece porque entró a Inglaterra, ¿qué es lo que está mostrando? Que no está preparado. Aunque diga, pero es que yo evangelizo bien, pero es que yo discipulo bien, pero yo conozco las escrituras y yo estoy en reforma, en las reuniones del cuerpo ministerial, en las transmisiones, etcétera, etcétera. Pero si su ego es afectado, naturalmente no está listo. Por eso hay que entender al Señor cuando Él nos enseña que nos quiere enteramente preparados para toda buena obra. Es enteramente, es integralmente. Ya no debe de hacer aquellas, ya no deben de suceder aquellas cosas como, mire, aquí hay un discipulador que es muy bueno para enseñar, pero viera usted cómo se enoja con facilidad y pierde, ¿cómo se dice? Pierde el control, pues, ¿verdad? No está enteramente preparado. Fíjese, aquí tengo un discipulador, una discipuladora, mire, viera cómo enseña de bonito, pero todavía se pierden sus emociones. No está enteramente preparado o preparada. Entonces, aquí veo yo que la iglesia en Jerusalén estaba haciendo algunas cosas bien, pero otras les atajó la lluvia. Pareciera que los tomó por sorpresa, porque dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Porque si vemos más adelante en ese mismo verso, dice que las viudas de aquellos eran desatendidas. O sea que en el crecimiento y la multiplicación de los discípulos se dejaron algunos espacios, algunas lagunas, como decimos. Entonces creo que es responsabilidad de todos. Por eso cada siervo del Señor en primer plano debemos de estar revisando, y no solo revisando, sino corrigiendo, trabajando todo lo que compete con esta obra maravillosa que el Señor nos ha confiado. Pero por supuesto que en primer plano es responsabilidad de nosotros, como siervos, como ministros. Pero luego cada uno tiene que también ver por las diferentes responsabilidades como sierva de Dios, discipuladores, asistentes, todos. Hoy por hoy me gusta tanto lo que se está dando y se va a dar, por ejemplo, ya el sábado tenemos el primer seminario, que el apóstol dijo con claridad que no es solamente para multimedia, es para todos. Pero ¿por qué es necesario o se hace necesario estos seminarios que vienen? ¿Por qué? Porque aunque ya estamos saliendo al aire, por decirlo así, ya estamos expuestos al mundo, estamos saliendo, pues se ha notado que todavía no existe la preparación completa. Todavía hay algunos aspectos que deben ser corregidos, que deben ser mejorados, pero sin embargo, si hubiésemos preguntado hace unos días a algunos discipuladores asistentes, todos dirían que están listos. No, yo ya estoy listo, yo ya estoy preparado, preparada. Pero en la práctica, por decirlo así, en el ejercitarnos, ya en las transmisiones, en los discipulados, ha sido notorio que no hay una preparación completa, plena. Entonces, veo yo que en la iglesia de Jerusalén
hacían varias cosas bien, pero aquí se notó ese descuido, se notó esa parte que ellos no habían trabajado. ¿Por qué surge, a ver, por qué desatendieron a las viudas? No estaban listos para todo este crecimiento. Pero ¿por qué surgió la murmuración? Porque todavía estaba saliendo de los discípulos en aquellos tiempos aquellas cosas que ya no debían de estar en ellos. Entonces, no podemos decir es que tenían razón, porque como aquellas viudas estaban desatendidas, pues ellos tenían razón en murmurar. No, ¿verdad? No estaba bien que fueran desatendidas las viudas, pero tampoco era de Dios, ni era bueno que hubiera murmuración. Entonces eso solo nos habla de la falta de preparación que tuvieron en aquel tiempo. Dice en el verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Me gusta tanto porque cuando ven los apóstoles que hay que crear una solución, ellos entendieron dónde estaba el problema, dónde estaba el faltante, pero buscaron corregir el faltante. Yo veo que lo corrigieron en parte, porque dice entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Bueno, ¿qué me dice esto? Ellos entendieron que debían de cubrir la atención de las mesas, la atención para las viudas, y entonces ellos sí corrigieron eso. Lo que no veo que hayan corregido es la murmuración. ¿Por qué? Porque crearon la solución, porque en este momento dice que en el verso 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones, luego vamos a ver las descripciones de lo que ellos piden, el perfil pues de lo que ellos piden, pero veo que sí crearon una solución para que las viudas fueran atendidas. Pero al no corregir la murmuración, quiere decir que en otra circunstancia podía otra vez volver a salir algo como esto. ¿Por qué? Porque no se corrigió desde la raíz. Vamos observando que esto es importante. Cuando alguien se llena de enojo, de ira, cuando alguien sus emociones le dirigen, le descontrolan, ¿qué es lo que está mostrando? Pues que no está enteramente preparado o preparada. Pero no basta con que diga sí, reconozco que no he estado bien, reconozco que eso no estuvo bien, pero ese reconocer eso no es el todo. ¿Por qué? Porque primero puede hacer que no ni siquiera reconozca, pues verdad que estaría peor el asunto. Pero cuando reconoce que ha estado mal, algunos se quedan solo ahí, porque entienden el reconocer un faltante, el reconocer un error, lo que fuera, creen que eso ya los hizo crecer y desarrollarse. Pero la verdad que no. ¿Por qué? Porque reconocer no es igual a corregirse. Reconozco que hice mal. Ahora, lo voy a poner en otra perspectiva, en otro ejemplo. Déjenme ponerlo así, por favor. Viene alguien que robó y, bueno, al robar fue a la cárcel. Delante, su caso debe de ir a juicio para que venga la sentencia. Ya en el juicio le dice el juez al que está acusado, al señalado, le dice, ¿usted entiende por qué está aquí? Sí, sí, señor juez. Usted está acusado de robo. Sí, señor juez. ¿Cómo se declara?
culpable. Solo estoy tratando de ejemplificarlo. Entonces el señor dice, el juez dice, muy bien. Ya después lo que entendemos cómo se dilucida un juicio. Al final viene el juez y dice, bueno, usted, la sentencia es la siguiente. Usted va a estar 5 años en prisión, sin libertad condicional y bueno. Ojo pues, y oído. El que robó fue hallado culpable. Reconoció que es culpable. La sentencia fueron 5 años, solo estoy figurando, de cárcel, sin libertad condicional. Esos 5 años, primero, el que robó, que se declaró culpable, porque era culpable, no por haberse declarado culpable, ni por estar 5 años en prisión, eso significa que automáticamente él ya nunca más va a robar. No significa que se corrigió. Bueno, solo quise usar un ejemplo X para darme a entender. Cuando no estamos enteramente preparados por diferentes cosas, actitudes o lo que fuera que salga todavía de nosotros, eso estorba, eso limita, eso opaca, eso desvía. Bueno, pero estoy en ese punto donde por reconocer que tengo ese faltante, por reconocer de que sí me hace falta, eso no lo es todo. Porque es necesario de verdad corregirse. Si no, estoy en la misma situación del ejemplo que puse. ¿Por qué? Porque aquel cuando salga los 5 años de estar, de haber sido detenido, estar en la cárcel, él puede seguir haciendo lo mismo. Bueno, la diferencia es que yo digo, bueno, yo no estoy en una cárcel, soy libre. No, pero todavía soy preso de mis emociones. Soy preso de mis descuidos. Soy preso de mis faltantes. Pero no es que lo ignore, es que sí me lo han enseñado. Es que sí he sido sometido o sometida, en el caso de una mujer, a procesos. Pero no salgo aprobado o aprobada, no sales aprobada de los procesos. Quiere decir que ese faltante, esa reacción, esa actitud va a seguir saliendo siempre hasta que no solamente reconozcas, sino de verdad te corrijas. Entonces, cuando nos corregimos, es que estamos creciendo. Cuando nos corregimos es que nos estamos desarrollando. Y es en ese estado, en desarrollo, en el que le somos útiles al Señor. No en aquel estado en donde yo creo que ya crecí, ya maduré y otra vez sale la inmadurez. En donde yo ya creo que sí, ya, gracias a Dios, ya no soy así, pero a cada poco vuelve a salir. Entonces, ahí hay algo que no se ha corregido. No hay que darle tantas vueltas al asunto, hay que entenderlo como debe de ser, pero hay que entenderlo de la manera correcta, y es de que debe haber verdaderamente un corregir. Eso ya se enseñó hace algún tiempo también. Una cosa es cuando alguien corrige, por ejemplo, un discipulador corrige, un asistente corrige, cuando el pastor o la sierva del Señor corrigen, ese es un asunto, pero que la otra parte se corrija es la otra. Por eso a veces escuchamos que alguien dice, es que yo ya le corregí, es que la he corregido varias veces.
pero ¿qué es lo que ha sucedido? Pues la otra persona sencillamente no se corrige. Ahora, mis amados, esto es importante entenderlo y reforzar lo que el Señor quiere para que ya no estemos en una condición, en un estado equivocado, sino en la condición, en el estado correcto. Y es posible. ¿Por qué es posible? Porque aquí, aunque veo que hubo descuido en la iglesia de Jerusalén, como ya lo vimos, sin embargo me gusta tanto porque dice en el verso, primero en el verso 2, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para. Ellos entendieron la importancia que tenía, el valor que tenía la palabra del Señor. Y ese es el valor que tenemos que nosotros estarle dando a la palabra del Señor, al discipulado, a la enseñanza, pero como lo dijo también nuestro apóstol, pero naturalmente como cartas abiertas. No solo que enseñamos bonito, no solo que enseñamos bien, sino que nuestra vida es una enseñanza. Nuestra vida es el vivo ejemplo de lo que Dios quiere mostrar a todo el mundo. Lo que Él hace es a través de nosotros, pero no pueden dejar de vernos a nosotros. Ahora, dice en el verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. El descuido, ellos lo corrigieron, pero me gusta lo que ellos están pidiendo. Les dice a la multitud de discípulos, busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, pero dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ojo y oído con esto. Cuando la multitud de discípulos comienza a buscarlos, que por lo que veo no les costó, fue muy fácil, porque solo les pidieron 7. Pero ¿qué me gusta en esto? Es que en medio de los descuidos, sí habían varones que estaban enteramente preparados. En medio de los faltantes que encontramos nosotros en la iglesia de Jerusalén, sí habían hombres de Dios. Por eso cuando alguien, un hombre o una mujer, cree que su falta de desarrollo es por culpa de alguien más, no está en lo correcto. No podemos nosotros responsabilizar y decir, es que si no fuera por fulano, si no fuera por Bengana, por sutanito, no, si no fuera por él o por ella o por ellos, yo estaría mejor. Eso no es cierto. Es que tú eres responsable de ti mismo, de ti misma. Ahí tenemos a un Samuel, que en la condición en la que Samuel se desarrolla, lo vimos ya en más de una vez, las condiciones en las que Samuel se desarrolla no eran las mejores, podríamos decir que eran las peores. Escaseaba la palabra. No había visión con frecuencia. Elí ya estaba viejo, y así dice la escritura, ya anciano, ya la vista la estaba perdiendo. Y él solo estaba esperando prácticamente en qué momento el Señor se lo llevaba. Entonces, crecer en medio de esa circunstancia, aparte de que todo estaba desordenado, la vida de los hijos de Elí, etcétera, etcétera, ahí estaba, no respetaban las ofrendas. Entonces, esa era una de las peores condiciones. Sin embargo, de ahí surge un profeta, y uno de los grandes profetas que aparece en el Antiguo Testamento, como lo fue Samuel. Entonces, no importa cuál sea la circunstancia, todo aquel que es hijo, todo aquel que es discípulo de Cristo, debe desarrollarse sin quejarse, sin señalar alrededor suyo
que es por él, por ella, por ellos, que no crece o no se desarrolla. No es verdad. Sin embargo, veo aquí que está creciendo la cantidad de discípulos. Se habla de multitud de discípulos. Sin embargo, todavía habían, yo no sé si pocos o muchos, pero murmuraban. Cuando estos buscan a los 7 que mencionan el verso 3, y en el verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Por qué veo y me gusta tanto esta parte? Porque cuando ellos comenzaron a escogerlos, que no creo que les haya costado nada, si nos dice en el verso 1 que murmuraron, cuando hubo ese descuido murmuraron. Yo veo que cuando eligen a estos varones, a estos 7, ahí estaba, por mencionar, ahí estaba Esteban. Seguramente Esteban no fue uno de los que murmuró. Ahí estaba Felipe, Prócoro, Nicanor. Quiere decir que cuando los escogieron, los encontraron a ellos, ojo y oído, los encontraron enteramente preparados. Pero por favor, era para servir las mesas. Enteramente preparados para toda buena obra. No es que ellos iban a quedar toda la vida atendiendo las mesas. Aquellos que se ven toda la vida, por ejemplo, tocando un instrumento. No es malo servir en la alabanza y la adoración. Al contrario, es bueno. Pero aquellos que se ven toda la vida tocando un instrumento o cantando, dirigiendo las alabanzas. Aquellos que se ven toda la vida aquí mismo, los multimedia. Aquellos que se ven toda la vida detrás de una cámara o en una consola, o se ven toda la vida en cualquier otra área de servicio. Ahí hay algo que deben de comprender, y todos debemos de comprender. Debe haber un desarrollo completo, integral. En eso consiste enteramente preparados para toda buena obra. A estos 7, ojo y oído también con esto. Ellos sabían que al delegarles el atender las mesas, no significaba que estos 7 iban a estar todo el día así en las mesas. Ya es la hora del desayuno. Bueno, empezamos a atender, a servir. Terminó el desayuno, a levantar las mesas y a esperarse otra vez hasta que llegue el almuerzo. Y el mismo rol cada tiempo de comida. No, ellos, la multitud, entendió que estos eran tan completos que estos iban a hacer eso sin dejar de hacer lo que ellos hacían. Por ejemplo, estos, para haber llegado a ese estado, estos seguramente eran fuertes para evangelizar, fuertes para discipular. Estos tenían que haber sido muy completos. Que entendió la multitud de discípulos que ellos no iban a quejarse. No, nosotros queríamos ir a evangelizar, queríamos ir a discipular, pero como nos delegaron las mesas ya no podemos hacer nada. No, todo lo contrario. Estos eran muy completos, estaban listos, preparados para toda buena obra. Tú que estás en tu casa, hermana, hermano, es necesario que comprendamos lo que significa estar enteramente preparados, plenamente preparados para toda buena obra, en donde todo lo que nosotros hacemos es bueno. Y vio Dios lo que había hecho y era bueno en gran manera. Por lo tanto, sus hijos hacemos igualmente. Todo lo que tú y yo como hijos hacemos tiene que ser bueno en gran manera. No que por hacer algo bueno
descuidamos otras cosas. No, todo lo que hacemos debe ser bueno en gran manera para que glorifique al Señor. Porque si yo, por ejemplo, soy bueno para evangelizar, pero descuido mis responsabilidades en casa, hay algo ahí que tengo que corregir inmediatamente. Si soy bueno en mis responsabilidades en casa, pero no estoy discipulando de acuerdo al diseño que ya me fue mostrado, no estoy haciendo igualmente. Por eso es importante que todos sepan que así como nosotros estamos entrando a las naciones, que todos vean, que lean en nosotros como cartas abiertas cómo eres como hijo en relación a tus padres, cómo eres como esposo, como esposa, cómo eres como padre, como madre, cómo eres como jefe, como empleado, como ciudadano. Hoy, en medio de todo esto que se ha estado dando, vemos nosotros cuánta gente sigue siendo contagiada. Aquí en Guatemala y en otros países, en la gran mayoría, las cifras de contagios y de muertes ha crecido o sigue creciendo. ¿Por qué? Porque seguramente se evidencian los descuidos. Alguien dice, no, pero yo tengo que salir de mi casa, yo tengo que ir a trabajar, yo no puedo estar en mi casa porque soy responsable. Sí, pero aquello que nos han dicho que debemos de cuidar, cuidémoslo. Si tú definitivamente dices, yo tengo que estar trabajando, o sales porque tienes de verdad una gran necesidad. Cuando digo de verdad, no es que no haya gran necesidad, pero que simultáneamente tomes las precauciones y los cuidados que debes tener. Por eso todos deben de vernos también como ciudadanos, cómo nos comportamos. Hablamos mal de las autoridades del gobierno o de los gobiernos, o pues nos sometemos. Sométase toda persona a las autoridades establecidas, porque por Dios han sido puestas, por Dios han sido establecidas, dice la Escritura. Entonces estamos siendo pesados en la balanza, como hijos, en todo, como discípulos de Cristo, en toda, integralmente, para que de verdad salgamos aprobados. Yo veo aquí desarrollo. Estos 7 seguramente no eran solo 7, pero aquí como les dijeron que escogieran a 7. Seguramente si les hubieran dicho, queremos, como era multitud de discípulos, que escojan a 50, seguramente hubieran encontrado fácilmente a los 50. Pero les dijeron 7. Pero estos 7 varones de buen testimonio, ¿por qué tenían buen testimonio? Estaban llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Porque estos seguramente se corrigieron cuando tuvieron que corregirse. Entonces, ya el testimonio de ellos ya fue un buen testimonio. Ya la llenura del Espíritu Santo y la sabiduría, ellos se mantenían llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Pero por qué? Porque seguramente cuando aquellos comenzaron a murmurar, estos no se prestaron para caer en murmuración. Si había otro descuido, estos no se prestaron para que saliera de ellos algo equivocado, algo incorrecto, algo que fuese una tacha en sus vidas. Por eso es que ellos fueron responsables, se conservaron en su testimonio.
como asistente, como discipulador, como siervos del Señor, no podemos nosotros caer en la tentación. Es que fíjese que sí, hombre, empecé a hablar mal, pero yo lo que pasa es que fue el fulano, fue la vengana los que comenzaron, y yo seguí. No podemos hacer eso. Pero es que lo que pasa es de que, mire, pues, le voy a explicar. No, cuando se cae en algo equivocado, en algo incorrecto, lo que estoy revelando es que hay descuido en mi vida, y esos descuidos deben corregirse inmediatamente para que nosotros estemos allí sí preparados para toda buena obra. Tampoco significa, bueno, entonces lo que voy a hacer es que mejor yo ahora voy a dejar de discipular y de evangelizar, primero me voy a corregir y después. No, es que si tú hicieras eso, el decir que primero voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y me voy a meter a un proceso para corregirme y hasta después, ese sería tu propio patrón, tu propio formato. Eso sería ya tu sentido común. Como hizo Samuel en medio de esta circunstancia donde él creció. Allí se desarrolló y fue muy completo. Me gusta tanto porque también nos habla el apóstol Pablo de Timoteo, y nos habla también de Filemón. Allá en Filemón capítulo 1, si me acompañan en Filemón 1, dice: desde el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, dice en el verso 10 de Filemón 1, te ruego por mi hijo Onésimo, que curiosamente Onésimo significa útil, provechoso, pero dice te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Miren en qué ocasión, en qué tiempo, en qué condición dio a luz, por decirlo así, Pablo a este varón llamado Onésimo. Dice en el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo fue alguien inútil. Seguramente, yo no sé cuánto le complicó, por decirlo, usar una expresión, cuánto le complicó la vida a Filemón y cuánto se la complicó también a Pablo. Sin embargo, ¿qué veo? Que trabajaron en él de tal manera que lo llevaron a ser útil, porque dice en el cual en otro tiempo te fue inútil. Seguramente cuando Pablo le preguntaba a Filemón, cuéntame cómo está Onésimo, con él me está costando, difícil, no hay forma, no hay manera. A cada poco está retrocediendo. Y Pablo mismo se daba cuenta de esto, porque cuando Pablo dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora dice, a ti y a mí nos es útil. El discipulado correcto, el discipulado verdadero, saca de ese estado de inutilidad y los lleva a ser útiles para Dios. En eso consiste. Aquel estado en donde no puedo, aquel estado donde no hay manera, sigue con sus mismas actitudes, reacciones. Bueno, hay que corregir y enseñarle a que se corrija para que pueda ser verdaderamente útil. Es lo que vemos nosotros también
ya para finalizar, en Primera de Corintios, capítulo 16, Primera de Corintios 16 dice en el verso 10, y si llega Timoteo, en el verso 10, Primera de Corintios 16, 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Recuerdan ustedes un Timoteo con cualquier cantidad de faltantes? Pero lo llevó el Señor a través del discipulado de Pablo a hacer igualmente, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Cómo es así como yo? Cuando dice Pablo, porque él hace la obra del Señor así como yo. Así como yo es sin quejas, sin murmuraciones, sin lamentos, sin excusas, sin cuestionamientos. Él hace la obra del Señor así como yo, con prontitud, con exactitud, con eficiencia, con esmero. Eso es hacerlo igualmente, ya sin descuidos. Por eso creo firmemente que Misión Cristiana del Calvario, en todo lugar donde se encuentra, debe estar mostrando el desarrollo verdadero, el desarrollo correcto de los hijos de luz, de los hijos de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos. Donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, que todos sepan que revelamos a Cristo, que estamos enteramente preparados para toda buena obra. Ya sea que estamos listos, ya sea que quieran vernos en el desarrollo financiero, ya sea que quieran vernos en nuestras actitudes, que quieran vernos en nuestras relaciones, cómo me relaciono en casa, como hijo, con mis padres, cómo me relaciono con mis hermanos en casa, cómo me relaciono con el resto del cuerpo de Cristo. Porque no se trata de tener una relación buena, una bonita relación fuera de casa, pero adentro, con mi hermano, mi hermana, ahí en la casa, ahí sí no hay forma. No, es ser completos en todas las cosas. Oremos. Padre, quiero darte gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está sintonizando esta transmisión. Gracias por hablarnos, por enseñarnos, por corregirnos y ubicarnos también, por llevarnos a ese crecimiento y a ese desarrollo en el cual tú te deleitas, pero te deleitas cuando de verdad nos estamos desarrollando en ti. Gracias te doy, Padre, por cada uno, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados, qué gusto me da de compartir con ustedes este tiempo. Y yo sé que ustedes anhelan lo que también yo estoy anhelando, que un día podamos pronto vernos, compartir juntos. Y yo sé que muchos dirán, pues ya me hace falta estar en el templo. Quisiera estar ya pronto en el templo, lo entiendo perfectamente. Sé que este tiempo viene, hay un tiempo de Dios para todo. No nos impacientemos, pero sí seamos cuidadosos. Veo la labor que tiene nuestro presidente y cualquier otro presidente en las diferentes naciones. Esa labor de estar trabajando arduamente para detener de alguna manera, por decirlo de alguna manera,
los contagios, los decesos, las muertes. Y cuando digo detener, es tomando las medidas, las prevenciones que correspondan. Eso nos toca a nosotros. No estar en ansiedad, no entrar en temor, no, ni tampoco estar discutiendo las disposiciones de los gobernantes. Recordemos que nada acontece si no es por la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Solo debemos estar cuidando sin ansiedad, sin temor, sin miedo, sin desasosiego. Debemos estar cuidando lo que nos corresponde a nosotros. Quiero saludarles a los que ya están conectados. En Estados Unidos, allá en la Florida, en Bradenton, en Rockland, New York, en Houston, Texas, en Los Ángeles, California, una vez más en la Florida, en Sarasota y en Aventura, también en Bridgeport, Connecticut, en Pensilvania, Filadelfia, en Sacramento, California, en Providence, Rhode Island y en Newark, New Jersey también. Qué bueno, hermanos, allá en Estados Unidos, donde se encuentran, sabemos que es una nación muy grande y en donde también se escucha mucho acerca de descuidos, pero creo que todos nosotros debemos de fortalecer lo que corresponde para que esto ya vaya descendiendo y podamos juntos nuevamente continuar con lo que el Señor ha encomendado. Pero naturalmente hoy no quiere decir que está algo detenido. Este tiempo aprovechémoslo al máximo para hacer la obra del Señor en casa y desde casa a través de los diferentes medios que el Señor ya ha provisto. En Honduras, en Lloro, Honduras, en Puerto Cortés, en Choluteca y en Omoa, les saludamos y les bendecimos, hermanos. En México, en Acapulco y en Zihuatanejo también, el estado de Guerrero. Es una bendición saludarles a ustedes y bendecirles en el nombre del Señor. En Toronto, Canadá, Ecuador, Guayaquil, en Colombia, Villavicencio y Bogotá. Saludos, hermanos, de Canadá, de Ecuador y de Colombia, pero también Argentina, en Chaco, Resistencia, Argentina. Saludos para cada uno de ustedes. En Lima, Perú también, y en Guatemala. Allá en Villanueva, en Telemán, Alta Verapaz, en Sayaxchepetén, pero también en El Chal y en San Luis, en Tecpan, Chimaltenango, en Mazatenango, Suchitepeques, en San Pablo, Jocopilas, en Ceja, Livingston, en Suchitepeques, Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, hermanos de Guatemala, San Cristóbal, Verapaz también. Qué gusto poder saludarles y bendecirles a ustedes, al igual que todas las naciones que se conectan y que hemos también saludado. Les bendecimos a todos en el nombre del Señor. No olviden que hay un seminario ya este sábado a las 10 de la mañana que ha sido anunciado por nuestro apóstol para todos aquellos que quieren y que saben que debemos de perfeccionar nuestro trabajo a través de las redes sociales. Es muy importante también. Hay una petición de una hermana, Mariela Varela, de Argentina, el Chaco, Resistencia. Pues, hermana, esa petición que tú has colocado ha llegado hasta nosotros, y ten por cierto que hay un grupo ya de hermanos que
voy a delegar inmediatamente que terminemos para que oren por tu petición y puedas alcanzar lo que tú estás solicitando también aquí. Créelo, es necesario que mantengas esa comunicación con nosotros para poder guiarte y poder también tener el testimonio de cómo tú has logrado alcanzar lo que estabas pidiendo, como el Señor obró también a favor tuyo. Y para todos los que nos están sintonizando, hermanos, todo lo que nosotros traigamos delante del Señor y es conforme a su voluntad, sabemos que tenemos la respuesta en Él. Así es de que adelante, les bendigo en el nombre del Señor y continuemos realizando esta obra de Dios maravillosa. Un abrazo para todos y hasta la próxima.